Bitcoin consigue frenar a pesar de la mala noticia que comentábamos de Coinbase en el vídeo de esta mañana. El tribunal ha fallado contra Coinbase en la sentencia anticipada. Hay un caso pendiente de la SEC contra Coinbase. Si queréis saber más información sobre este caso, recomiendo que veáis el análisis de esta mañana, que lo comento en el inicio. Y esta noticia sacudió el mercado durante el día de hoy. Luego teníamos también noticias positivas como la que estáis viendo en pantalla. Y es que el CEO de BlackRock ha dicho que su ETF de spot de Bitcoin es el ETF de más rápido crecimiento en la historia y es muy optimista con Bitcoin a largo plazo. Por otro lado, Fidelity ha presentado un formulario para el ETF de spot de Ethereum, con staking incluido. Muy buenas noticias para todo aquel que tenga interés en Ethereum. Pero vamos a centrarnos en Bitcoin, que es a lo que va este vídeo. Os recuerdo un poco el contexto en el que nos encontrábamos. Recordemos que venimos de esta estructura operativa de mayor fractalidad y tras haber visto la ruptura de la resistencia de la misma, una resistencia que teníamos en la zona de los 68.300. Tras esta ruptura no tuvimos ese movimiento de consolidación que solemos esperar para valorar algún tipo de compra. Por el contrario, el precio lo que estuvo haciendo fue lateralizar en esta zona operativa, desarrollando una estructura que hemos estado analizando en estos últimos días. En el análisis de esta mañana estuvimos comentando cómo hicimos un pequeño ajuste en la estructura, porque en un inicio considerábamos que esto podría ser el evento de sacudida, pero posteriormente lo descartábamos tras ver que el precio continuaba lateralizando dentro de la misma. Por lo tanto, considerábamos que esto podría ser el final de la fase A y esto el desarrollo de la fase B. Marcamos este T secundario para buscar liquidaciones sobre el mismo y destacábamos también la presión compradora que había en la zona del soporte, porque recordemos que también tenemos el VWAP semanal aquí muy cerca del precio. Y durante estos intentos de ruptura, como veis, sobre todo veíamos que aparte del soporte también entraba presión compradora en la zona del VWAP. Había una confluencia al fin y al cabo en esta zona operativa. Pero ¿qué sucedió durante la mañana? Que era lo que comentábamos en el vídeo de esta mañana. Y de hecho, gracias a todo lo que comentábamos en el vídeo de esta mañana, nos hemos podido anticipar al movimiento de Bitcoin. Pero ojo, porque pasadas unas horas hay algunas cosas que de verdad tenemos que comentar porque son muy importantes. Comentábamos que era bastante curioso que antes de ver la noticia, el precio de Bitcoin fue a buscar zona de máximos, llevándose con esto bastante liquidez por parte de los short, liquidando por encima de este T secundario que comentábamos antes de la fase A y tras esto reingresando de forma muy agresiva. Curiosamente ahí de repente saltó la noticia acompañando en ese movimiento bajista. Ya decíamos que no es casualidad y tras esto considerábamos que lo más probable es que esto hubiese sido el movimiento de sacudida. De hecho, en Bookmap estuvimos viendo que en esta zona había bastantes ventas y fueron absorbidas durante el movimiento alcista, por lo tanto entendemos que quizás estaban buscando contrapartida para esas órdenes de venta. A partir de ahí el precio de Bitcoin reingresó de forma agresiva y llegó incluso a romper la zona del soporte. Vamos a bajar incluso al timeframe de 5 minutos para verlo mejor, porque luego tuvo un intento de volver a reingresar en la estructura, pero finalmente terminó rechazando. Ahora, la situación no es tan mala como la que podría ser, porque hemos visto cómo rápidamente ha entrado presión compradora a defender al precio de Bitcoin. Aquí hemos visto un aumento bastante importante del volumen, sobre todo si lo comparamos con lo que había antes, y ya en esta vela pudimos ver volumen de parada. Empezaron a entrar órdenes de compra a defender al precio sobre esta zona operativa. De hecho, como veis aquí ya teníamos marcada esta zona de los 68.987, pero para nosotros es más importante la zona operativa que hay debajo, aunque como ya sabéis no nos fijamos solamente en el propio nivel de lo que es la resistencia, sino más bien en la zona. O sea, nos serviría un poquito más arriba, un poquito más abajo. Lo importante es que estamos viendo presión compradora y esa presión compradora lo que ha hecho es que el precio frene en esta zona operativa. Porque lo que más debilidad estaría demostrando sería que el precio hubiese continuado rompiendo zonas de soporte y no ver presión compradora. Ahora, es importante a partir de aquí la reacción que vaya a tener el precio sobre la resistencia anterior. Tenemos que ver si esta presión compradora es suficiente como para frenar ese movimiento alcista y que a partir de aquí los compradores
tengan el control sobre el precio para poder volver a intentar atacar niveles operativos más altos. Solamente valoraremos compras si vemos un reingreso y consolidación otra vez en la estructura operativa. Tendría que consolidar por encima de los 69.586, que es al final el soporte que teníamos anteriormente. Y en ese contexto podríamos valorar que esto podría ser simplemente el movimiento de sacudida. Ahora, si vemos que el precio testea esta zona que os recuerdo que además tenemos por aquí el VWAP semanal, y rechaza esta zona operativa a la baja, entonces sí que estaríamos viendo y confirmando la distribución en búsqueda de niveles operativos más bajos. Una operativa que es bastante peligrosa, ya que al final es una operativa también de muy corto plazo, y digo que es peligrosa porque va en conflicto con setups de mayor fractalidad, ya que como sabéis en esta zona operativa lo que tendríamos que hacer en la estructura de mayor fractalidad sería en un inicio valorar compras. Entonces la oportunidad operativa que se podría llegar a dar aquí sería buscar shorts después de rechazar esta zona operativa a la baja y proteger nada más alcancemos esta zona operativa. Como veis hay muy poco margen, se puede valorar, pero es una operativa bastante agresiva desde mi punto de vista, porque en cuanto alcancemos esta zona rápidamente tenemos que valorar que podrían entrar compradores de forma agresiva a intentar defender al precio en la zona de la resistencia, porque perfectamente podrían consolidar, entrar compras y continuar con el movimiento alcista. Lo que apoyaría setups bajistas sobre todo sería que no solo rechace esta zona operativa, sino que además cuando inicie el movimiento bajista reingrese de forma agresiva y termine consolidando esta misma zona como una resistencia. Esta va a ser una muy buena oportunidad de buscar shorts hasta zonas de soporte, porque ya sabemos que el principal soporte en esta zona es este nivel, que tenemos por aquí, en los 62.125 aproximadamente. Aquí es donde hemos visto que está la presión compradora, aunque también podríamos valorar como otro take profit la zona de los 60.790, que es al final el nivel operativo, que no sé por qué estoy moviendo esto, es el nivel operativo que consideramos como el soporte o la zona baja de la estructura operativa anterior. En caso de tener la consolidación para el movimiento alcista, ¿qué nivel estaríamos buscando para proteger la operativa? Pues desde mi punto de vista la zona más interesante serían estos 72.030. De hecho vamos a dejarlo por aquí también marcado porque tenemos aquí un nodo operativo que creo que es bastante importante, así que vamos a dejarlo por aquí para que en caso de ver esa consolidación y que vuelva a aparecer presión compradora en esta zona operativa, podamos valorar esta zona para protegerla y sacar algunos beneficios. Ahora, dicho esto, vamos a comenzar a revisar los mapas de liquidaciones y bueno, en general todas las herramientas que utilizo, y ya sabes que tienes en la descripción del vídeo los enlaces a todas las herramientas. Comentábamos cómo en esta zona veíamos bastante liquidez en la zona de shorts en los 71.690, fue la liquidez que se llevaron antes de iniciar este movimiento bajista, y durante este movimiento bajista, como veis, ha ido limpiando esta zona que decíamos que estaba un poco cargada con liquidez por parte de los long. No era tanta liquidez como la que hay por parte de los short, creo que se ve más que claro, pero sí que es cierto que había liquidez. Todavía queda, como veis, sobre todo podremos decir que hasta los 67.586 más o menos. En cuanto a la liquidez de 100x, veíamos que durante el movimiento alcista limpiaban todo esto, y en el análisis de esta mañana estuvimos comentando que había también liquidez en torno a los 69.326, liquidez que se llevaron posteriormente, y ahora mismo estamos viendo que hay liquidez en la zona de los 69.511. Esta liquidez se la van a llevar ya. O sea, es que como veis, el precio está intentando ya llevarse esta zona de liquidez. Por parte de los long vemos un poquito en los 68.338. Mirad cómo va a buscar esta liquidez. Ahora, en cuanto a la liquidez de 50x, decíamos esta mañana como había mucha liquidez en esta zona y se lo han llevado, y qué curioso que se han llevado justo hasta donde estaba la liquidez. Otra vez, no es casualidad. Entendamos para qué sirven estas herramientas. Respecto a la liquidez de 25x, comenzaron a llevarse un poquito de la liquidez que había por parte de los long, pero sigue quedando bastante. Tenemos hasta los 27.547. Por parte de los short también vemos aquí bastante liquidez, hasta los 73.026, sería en torno a la zona de los 72.670. Y bueno, la liquidez de 10x nos queda lejos, aunque como veis aquí se han llevado también un poquito. En Bookmap vemos que ha aparecido una zona de ventas en los 70.330 aproximadamente. Vemos compras en los 68.000, pero que parece ser que en estos últimos minutos se han desplazado hasta los 68.000
60.600. En el multibook veíamos cómo había ventas en los 72.000 y de momento se mantienen. Han retirado algunas de las ventas que había en los 73.000 y respecto a las compras ya casi no quedan en los 59.000. Antes sí que veíamos bastante más volumen y en los 60.000 se han ido reduciendo también un poquito. En The Kingfisher tenemos 3 clusters por parte de los long donde hay bastante liquidez, sobre todo aquí en los 67.386. Tenemos aquí en los 66.100 y un poquito en los 64.975. En los CVDs lo más curioso es que han entrado compras que yo diría que han sido las que han frenado al movimiento bajista. Compras por parte de Coinbase. Compras de spot. Y luego este movimiento alcista yo diría que lo están liderando desde Binance, han entrado más tarde. En los mapas de corto plazo sí que vemos una situación un poco más 50-50 en cuanto a la liquidez. Vemos que hay por parte de los long hasta los 68.300 y por parte de los short podríamos decir que sobre todo hasta los 70.025. Picos de liquidaciones en este caso en los 69.520 y en la zona de los 68.870. Ahora mismo los que más apalancados van son los que están en short. Vemos que tienen aquí un poco de liquidez en los 69.395, pero donde más liquidez hay es desde los 69.716 hasta la zona de los 69.850, con un pico de liquidaciones bastante importante en los 69.790.